Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nuestro fundamento es Jesucristo. Solo Jesús es el único camino. Queremos anunciarle el Evangelio de Cristo. No queremos engañarle con un mensaje distorsionado al gusto del público, acomodado a la cultura y principalmente alejado de Cristo. Pablo mismo confrontó a los Gálatas a no aceptar un evangelio diferente al de Cristo, distorsionado y alejado de las Escrituras. Que la palabra de Dios nos guíe a toda verdad. Esperamos y oramos que Dios abra sus mentes y corazones para estar atentos al siguiente mensaje. En el transcurrir del tiempo, la palabra de Dios ha llegado a muchos lugares. En el transcurrir del tiempo, la palabra de Dios ha llegado a países que no pensamos que iba a poder llegar. Que aún hay países que obviamente no ha llegado a la palabra de Dios. Pero de tantos países que hay, digamos que el 50% de los países de nuestro planeta sabe y conoce de la palabra de Dios. De una u otra manera ha escuchado de Dios. Como te dije también, como te estamos diciendo, hay países en el cual todavía no ha llegado la palabra de Dios y que tenemos que ir y hacer misiones a esos lugares. Pero lo que quiero decirte es que en el transcurrir de todo este tiempo, de todo este proceso de años, así como lo hacía Pablo en cada uno de sus viajes, el mensaje de salvación, el mensaje de una nueva vida, de una esperanza en Cristo Jesús, ha llegado a la vida de muchas personas. Pero, en muchos casos, erróneamente. Pero en muchos casos, mal usada y malinterpretada por muchas personas. Desde hoy en adelante, queremos hablarte de las llamadas sectas. Pero, como te estábamos diciendo hace un instante, Dios ha sido tan bueno que ha permitido que su palabra llegue a muchas personas. Pero como te dijimos, mal usada, mal interpretada, tiene una distorsión de lo que es Dios, de quién es Dios, de la enseñanza clara bibliocéntrica, de la enseñanza cristocéntrica, de lo que puede hacer el Espíritu Santo, como podemos verla en los llamados testigos de Jehová, como podemos verlo en los santos de los últimos días. Los santos, mira, la palabra me da un poco de risa, ¿no? Mucho respeto, pero los santos, o sea, es un término fuerte que usan, ¿no? Los mormones, los santos de los últimos tiempos. Eso quiere decir que los antiguos, los profetas antiguos, como Jeremías, como Isaías, no eran santos. Es como para analizar sus frases que dicen ellos, ¿no? O como el Hare Krishna, la nueva era, hoy en día que ha salido la diosa madre, o el ministerio quíntuple, que tienes que llegar a ser un apóstol, un profeta. ¿En qué se basa el ministerio quíntuple? Que tienes que tener los 5 ministerios que la Biblia destaca, por decirlo así. El apostolado, el profético, pastoral, el de enseñanza y el evangelista. Cuando la Biblia habla de que para que tú seas un apóstol, tienes que haber visto así, cara a cara, al Salvador, a Jesucristo. Y el último que lo vio cara a cara, que yo sepa, fue el apóstol Juan en la revelación del Apocalipsis. Después, antes de eso, el apóstol Pablo, que perseguía a la iglesia. Pero fueron los últimos que vieron así, cara a cara. Pero acuérdense que Juan ya había estado caminando con Jesús. Y ahora que el profeta, estamos hablando de los oráculos de Dios, que recibimos hoy en día revelación así divina de Dios para poder escribir otra cosa. No, porque todo lo escrito ya está aquí, en las Sagradas Escrituras. Ya no hay nada más que Dios tenga que revelar. Pero como te estamos diciendo, queremos de hoy en adelante querer hablarte de lo que son las sectas.
de lo que es su manera de pensar, su ideología, ¿no? La Biblia nos dice en Mateo 7:15, cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivamente como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. La Biblia identifica a esas personas que llevan la palabra de Dios distorsionadamente o engañando a los demás como lobos feroces, como personas utilizadas por Satanás. Pero tenemos que entender, y quiero también, y queremos que todos entendamos algo, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Efesios capítulo 6. ¿Ok? O sea, nuestra lucha no son contra las personas que están en los testigos de Jehová, o en los mormones, o en el ministerio quíntuple, o de la diosa madre que ha salido hoy en día. No. Más bien nosotros tenemos que alcanzarlos a ellos para que se arrepientan y para que realmente conozcan el verdadero mensaje de Dios. ¿Ok? Si no, nuestra lucha es contra aquellos que están atrás de ellos, contra las huestes de Satanás que los confunden a ellos y que hacen que ellos confundan a otros. Me dejo entender, ¿no? Lo estamos dejando entender, porque eso es nuestro pensar. No quiero que piense después, sí, el hermano Manuel con un grupo de amigos han colgado un video donde dice que tenemos que pelear con los testigos de Jehová, y que si alguien me dice algo, yo le meto un puñete, y si alguien me dice que Dios es así, yo le digo, no, que es así, que esto, que lo... No. La palabra de Dios no es para discutir ni contender. Y si tú me dices que Pablo contendía, es otro término griego, te podría decir yo, y después hablaríamos eso más adelante, ¿ok? Pero la palabra, yo no te estoy inspirando a eso, sino te estoy inspirando a que te sientes bien y que medites qué es lo que Dios quiere con tu vida, ¿ok? No quiere que hierras, que te equivoques y caigas en los lazos de Satanás. Y uno de los lazos de Satanás son esas sectas, esas llamadas sectas, ¿ok? Eso lo queremos ver. Tú que eres creyente, que fortalezcas tu fe mediante los videos que hoy en adelante vamos a colgar sobre la secta. Pero tú que no eres creyente, que medites, que analices. No te puedo decir que disiernas, porque no tienes al Espíritu Santo, con mucho respeto te lo digo, pero que medites y analices si es de parte de Dios o no. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen de que Jesucristo no es Dios. ¿En qué parte de la Biblia dice que Jesucristo no es Dios? La Biblia declara que Jesucristo es Dios. La Biblia dice claramente que Jesucristo es Dios. O como por ejemplo, los mormones dicen que tú y yo no, discúlpame, no sé otros, discúlpame. Que ellos o los que están en su secta, en un momento determinado, cuando mueran o cuando estén en la presencia de Dios, podrán llegar a ser dioses. Ellos podrían llegar a ser dioses. ¿Pero qué es secta? La palabra secta viene del latín, sectare, que tiene varios significados, tales como forma de vida, manera de pensar, norma de conducta, partido político, escuela filosófica, etc. Tiene varias más. No te voy a decir todas, tiene varias más. Pero veamos la que dice forma de vida, manera de pensar. Cuando tú estás dentro de una secta, ellos tienen una manera de vivir, una forma de pensar. Y una de las formas de pensar que ellos tienen es: Cristo no es Dios. Su manera de pensar, el testigo de Jehová. Su conducta de vida, su forma de vida. No que me la agarre con los testigos de Jehová, pero su conducta de vida. Vamos a la iglesia y todo lo demás, pero podemos ir a una fiestecita, estar tomando unas chelitas, unas cervecitas. Mientras que no nos embriaguemos, mientras que no estemos borrachos, cayéndonos, no tiene nada de malo. Cuando la Biblia dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, su manera de pensar, su norma de vida. Me dejo entender, ¿no? Su norma de vida. La poligamia es aceptada en los mormones. Su manera de pensar, su norma de vida.
¿Me dejo entender o no? Nos estamos dejando entender lo que mis amigos y yo, que estamos aquí presentes, que no los ves, siempre están atrás de cámara. Es que ellos son un poco tímidos, le tienen miedo a las cámaras. En cambio yo soy un poco más intrépido y salgo y normal, pero no. Pero ellos son tímidos, pues están ahí. Y lo que queremos transmitirte ellos y yo es que su manera de pensar es errónea. Y tú dirás, pues tú también tienes tu manera de pensar. Sí, yo tengo mi manera de pensar. Mis amigos tienen su manera de pensar, su norma de vida. Pero basados en las escrituras. Basados en las escrituras. ¿Qué es lo que nos dicen las escrituras? Y nuestra manera de pensar es cristocéntrica. Y cada día tiene que ser más cristocéntrica todavía. Porque tu manera de pensar no tiene que ir en contra de, en este caso, de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y la Biblia dice de que ningún borracho entrará al reino de los cielos. Ningún borracho. Entonces, ¿cómo puedo yo ser el partido, por decirlo así, de los testigos de Jehová? Estar embriagándome hoy día y de acá a 3 días ir al culto, por decirlo así, que ellos tienen. Cuando la Biblia dice que ningún borracho entrará al reino de los cielos. Cuando la Biblia dice de que no vamos a llegar a ser dioses y yo queriéndome ser una deidad. Y estoy caminando en los cielos, ¿no? Mira, mira, mira. ¿No ves cómo está levitando mis pies? Como dicen los mormones. Los llamados santos de los últimos días. Analiza esa palabra, que más adelante te la desglosaré con la ayuda de Dios y con su palabra. ¿Ok? Pero si vemos lo que es secta de un punto teológico, podemos llegar a decir estas palabras, ¿no? Una secta es un grupo de personas polarizadas alrededor de una interpretación particular que una persona hace de la Biblia, que incurre en grandes desviaciones de la enseñanza bíblica y de la verdadera fe en Dios. Es decir, que hay un grupo de personas que siguen a un personaje, por decirlo así, Joseph Smith o José Smith de los mormones, que hace una interpretación de la Biblia y que las personas que están acá, sus seguidores, lo siguen a él porque él ha distorsionado la palabra de Dios, la ha desviado de la verdadera fe en Dios. O como decía Rosenberg o Luther, el tal llamado Charles, yo diría charlatán, que más adelante te mostraré su biografía, que hasta vendía medicinas curativas, que tuvo muchos juicios y muchas cosas más, que hizo un día una interpretación errónea de la Biblia y hoy en día tiene muchos seguidores, muchos adeptos que van tras su enseñanza. Una enseñanza errónea que sí, como te dijimos en principio, en el transcurrir del tiempo la palabra de Dios ha corrido. Hay muchos que la tienen y que la leen, como hay muchos que no la tienen, que ahí sí tenemos que ir a hacer misiones, tú y yo, ¿no? Pero hay muchos que no la tienen y que la tienen otros, pero hay muchos que la tienen, pero erradamente, distorsionadamente por algunos charlatanes que se pararon. Ahora, tú me dirás, de repente pensarás, ¿no? Pues tú también sigues a alguien. Sí, yo sigo a alguien. Yo sigo a alguien que vino del cielo y se convirtió en hombre. No que fue hombre y después se convirtió en Dios. No, sino que fue Dios y tomó la forma humana, como dice este libro de Filipenses, capítulo 2, que tomó la forma humana. Yo sigo a ese que se llama Jesucristo, que se llama Jesús, el tan esperado Mesías del Antiguo Testamento, que llegó a ese ser humano, pero que no es un ser humano común y corriente, sino que es el mismo Dios que tomó la forma humana. A él yo sigo, no sigo a ningún otro hombre. En cambio, los charlatanes del ministerio quíntuple, que son profetas, son apóstoles, hacen que los demás hierren. Y tanto tú y yo, como te dije al principio, no estamos para luchar con ellos. Nuestra lucha no es contra ellos. Ellos necesitan del amor de Dios. Pero hay muchos que ya han experimentado el amor de Dios y se han alejado.
Y están cayendo en esos errores. Y es bíblico también. Y es bíblico, muchos negarán su fe. Y es bíblico, el amor de muchos se enfriará cuando ya la señal del Hijo del Hombre esté apareciendo o vaya a aparecer. Tarde o temprano puede ser el rapto. Tú no lo sabes, yo tampoco. Pero date cuenta de los hechos que están sucediendo. Pero ¿qué más nos dice la Biblia, no? Para ver, en Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16, las Sagradas Escrituras dicen esto, decir: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo vivir. Todo lo que está escrito, no hay nada más que se debe escribir. Muchas gracias por atendernos y que de hoy en adelante puedas captar mucho y prestar mucha atención a lo que queremos transmitirte, el pensamiento ideológico que tienen algunas sectas. Que Dios te bendiga.